estamos en esos procesos municipales. La cuenca del río Sumapaz, dice Daniela, bueno, que hay problemas de conectividad. Nosotros tenemos planes de gestión de riesgo donde vamos a evaluar lo que son amenazas y vulnerabilidad y vamos a tener planes de emergencia y planes de contingencia para estos temas. Eso se estará viendo, Luz Marina y compañeros, también en uno de los módulos de nuestro curso, mucho más específico, porque tenemos que entender todo el tema de amenazas que tenemos allí, cuáles son las vulnerabilidades de tipo tecnológico, de tema institucional, que también están allí para que nosotros podamos verlas también, por ejemplo, en el plan de ordenamiento territorial. O sea, ahorita estamos diciendo como varios instrumentos en los cuales nosotros como consejeros de Cuenca tenemos que estar pendientes de cómo ayudamos a articular estos instrumentos y hablar con los otros para que esto que estamos hablando, que es un derecho, y estamos hablando de un derecho a vivir en un territorio seguro, se concrete. ¿Y es para quién? Para todos. ¿Sí? Gracias, sonido defectuoso, dice Carlos Sánchez. Ah, lo de cuando se conectan, sí. Aquí hay algo que es bien importante. Cuando estoy hablando de gestión de riesgo, lo hablaba uno de los compañeros ahorita, la ley que nos está llevando ahí es la ley 1523 del 2012, la ley de gestión de riesgo de desastres. Aquí hay una diferencia con lo que se manejaba antes. Esperábamos a que el desastre apareciera, la inundación, y ahí sí, miremos a ver dónde hay unas colchonetas, dónde hay unas raciones y le vamos a llevar a la gente. La idea es que ahora usted de manera temprana pueda conocer qué amenazas hay, ¿sí? En su territorio, si hay erupciones volcánicas, si en su territorio hay amenaza por sismo, si en su territorio hay amenaza por remoción en masa, si hay amenaza por crecientes súbitas, si hay amenaza por inundaciones, si hay amenazas tecnológicas como derrames de hidrocarburos, por ejemplo, si hay amenazas tecnológicas de ruptura de una de estas infraestructuras que estábamos hablando, que pueden ser diques o lo que estábamos mencionando hace un rato acá, que las represas, pero es que uno tiene que estar primero, identificar las amenazas, identificar qué tal vulnerables somos. Y ahí cuando hablo de vulnerabilidad, son esas características que tenemos. Es decir, a nivel institucional, bueno, me faltaron los incendios, perdónenme, que también son importantes. Y allí dice uno, ¿será que yo sé manejar un incendio? Y es diferente un incendio estructural, es decir, de un edificio, de una casa, a un incendio forestal o a un incendio de cobertura vegetal. Se manejan de manera distinta. Pero es que yo no te voy a capacitar a ti hoy que se concretó la amenaza y ya no es amenaza, sino ya es un riesgo que se concretó, es un peligro que tenemos ya y ya es un desastre cuando ya tengo es que comenzar a actuar. Yo debí haber hecho eso de manera anticipada, ¿cierto? Para que yo conociera, que tú, todos los que estamos acá, conociéramos cuáles amenazas son. Por ejemplo, acá sería bien interesante eh, que se hablaran, como decíamos, los comités locales de gestión de riesgo, y para eso está la unidad, que es el ente mayor, que es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que se pudiera hacer la capacitación de tal manera que los consejeros de Cuenca tengan más claro el tema de gestión de riesgo y que se hablen entre los dos comités que están allí, el de Cuencas, pero también, ¿sí? Para el de riesgos, de tal manera que puedan sumar acciones, no para discutir, sino al contrario, ¿qué vamos a hacer si, cómo nos fortalecemos en capacidades? ¿Cómo vamos a hacer para que yo sepa lo que tengo que hacer en un momento de desastre? Para que podamos movilizar recursos. El otro día hablábamos en algún municipio y dijeron, no, sí está en el plan de desarrollo. ¿Saben cuánta plata había quedado en el plan de desarrollo para el tema de gestión de riesgos? 1 millón de pesos. Con 1 millón de pesos, usted ni siquiera llena el combustible del carro de bomberos. La pregunta es, ¿y sus bomberos tienen los equipos suficientes?
para movilizarse, los recursos, la defensa civil. Uno se acuerda de la defensa civil solamente cuando ya está en el desastre y después vuelve y la olvida y olvida a los bomberos. Y resulta que son nuestro sistema también de manejo de desastres. No sé cómo vamos ahí. Cuéntenme, por favor, quisiera saber sus opiniones de lo que estamos hablando Yo y por qué. quisiera, Dale, yo Marta. quisiera, profe, como problematizar un poquito más este tema que es supremamente delicado, porque yo creo que, en mi humilde opinión, que ese es un divorcio eterno, el de la ordenación ambiental del territorio y la gestión del riesgo. Yo me acuerdo que después de la ola invernal del 2000, finales 2010, 2011, con todos los desastres que se sucedieron y eh, hubo toda una aplicación de recursos a través del Fondo Nacional de Adaptación, se reformó la política, se dotó de una nueva ley, de una nueva institucionalidad y viene lo que para mí es una quimera, un sueño, que los PONCAS pudieran ser esos grandes instrumentos que ordenaran los territorios a partir de las determinantes ambientales. Y viene el tema de las escalas cartográficas. Ujú. Sí, con esa situación que los PONCAS pueden quedar a 1,25,000, mientras que la gestión del riesgo tiene que ser a 1,5,000, y entonces los municipios no tienen para hacer esa cartografía. De tal manera que si todo está fundamentado en la capacidad que tenemos desde las instancias territoriales para estudiar y caracterizar la vulnerabilidad, las amenazas y el riesgo, eh, creo que eso cada vez se enreda un poco más porque siempre, por lo menos en la cuenca del río Bogotá, lo que escucho es eso, que los municipios no tienen para darle la escala cartográfica al PONCA y entonces no tienen adecuados instrumentos de gestión del riesgo. No sé si de pronto los compañeros desde sus municipios puedan aportar un poco más sobre esto, si se ha logrado, si no se ha logrado, porque pues finalmente lo que vemos es que por esto que ahora le llamamos el caos climático, se presentan emergencias y desastres, todo el país está, no sé, más de la mitad estamos inundados y, y creo que eso no tiene que ver mucho con que los planes estén bien hechos, sino con la capacidad realmente de ponerle el pecho a los desastres, y sobre todo porque hay mucha población que está en zonas donde no debería estar, como esa de su fotografía. Creo que Ajá. hay como unos ingredientes que problematizan más este tema, que es medular, por supuesto. Claro, es uno de los que vamos a ver, Marta. Al final de hoy voy a hablar un poco de determinantes, porque fíjense que estamos llegando a otro punto. La gestión de riesgo es uno de los componentes de los planes de ordenamiento de cuencas. Sin embargo, también es un determinante de ordenamiento territorial, ¿sí? Sin embargo, todo eso, la gente dice, es que se me metió el río. Y uno a veces dice, ¿será que tú te metiste al río? Y ahí son las acciones que también todos estamos haciendo. Y en el tema de preparación, en el tema, por ejemplo, de lo que estamos hablando del decreto 1807 del 2014, que quiere precisar aún más, es que una cartografía de unos 100.000 me sale todo el municipio en rojo. Y entonces es que simplemente trasladamos a todas las personas del municipio. Por eso es que se requiere ir bajando en escala. Sin embargo, tal y como lo dices, Marta, y eso lo vamos a tratar hacia el final, cuando hablemos un poco del tema de ordenamiento territorial, hay temas que trascienden los límites político-administrativos de los municipios y deberían ser mirados a nivel supramunicipal. La cuenca es uno de ellos, el riesgo es uno de ellos, porque a veces yo recuerdo que estaba en Nocaima, Cundinamarca, y estábamos en un taller de gestión de riesgo. Y en el taller de gestión de riesgo, dice la alcaldesa de ese momento de Nocaima, le dice al otro alcalde de Aguas Arribas, le dice, ¿sabe cuál es mi riesgo, alcalde?
lo que su merced generó con el proceso de dragado que hizo para que el humedal no se inundara. Esa es la función de un humedal. Dijo, para que no se inundara, usted hizo toda esa movilización de material y se me inundaron a mí 6 barrios en Nocaima, Cundinamarca. Y entonces uno comienza a ver que el tema de gestión de riesgo es algo que tenemos que mirar todos en conjunto. Voy a darles otro caso, pues como para animarlos a la charla, y es cuando el Nevado del Huila sufre el proceso de erupción volcánica y la fumarola rompe parte del casquete Nival hacia 2007. ¿Qué hace? Que el río Símola pues crezca, viene la inundación. Mire que estoy hablando de dos amenazas, erupción volcánica y, e inundación, ¿cierto? Por represamiento del río. Pero ¿saben desde dónde tenía que trabajarse Cauca y Huila? 12 municipios tenían que trabajar de forma acompasada, 2 departamentos tenían que trabajar de forma acompasada, porque los que estaban aguas abajo iban a sufrir lo que estaba pasando aguas arriba con la erupción volcánica. Si los alcaldes, si los gobernadores, si las comunidades no nos hablamos, ese riesgo es la probabilidad de que esa amenaza se concrete. De nosotros depende que, aunque pase eso, porque ¿cómo hacemos nosotros, aunque hagamos un buen plan de gestión de riesgo para que no haya erupción volcánica? No, pues la va a haber. La cuestión es cómo yo protejo la vida de las personas, cómo protejo sus bienes, o sea, todo lo aquello que podría estar amenazado, y lo hago de manera eficiente, de manera rápida. Y eso es parte de lo que tenemos que trabajar. Mi invitación hoy es, acá estamos viendo uno de los elementos de derechos que tenemos acá y ojalá que cuando yo digo que el río Umea nace acá en el páramo de Chingaza, pero va a ir hasta el río Meta, también me está diciendo que los riesgos que se puedan generar allá en río Meta también vienen desde la zona alta. Pero ¿será que esos planes de contingencia, de emergencia y contingencia de esos municipios se hablan? ¿Será que las capacidades de los municipios para trabajar en equipo está? ¿Será que el Consejo de Cuenca está hablándose con el Comité Local de Emergencias o el departamental? Eso valdría la pena pensarlo por allí, pero quiero que alguien más hable. Gracias, Marta, que estoy acaparando, perdónenme, es que me emociono y se me va. No sé qué otra persona quisiera decirnos. Gisela, otra Sí, vez, oh, Carlos. dale. Hay un tema, hay un tema fundamental ahí, y es la baja articulación que hay entre las instituciones, ¿no? El IGAD es el Ujú. encargado de generar, pues, la fotografía oficial del país, pero en un componente tan sencillo como el tema de suelos, pues ni siquiera el 15% del país está identificado, su tipo, clases y taxonomía de suelos, las clases agrológicas, etcétera. Ujú, Ahora, en gestión de riesgo, por ejemplo, de geoamenazas, tenemos mapas a escala unos 100.000, unos 250.000. Al llevar esto a la escala de 25.000 una cuenca, pues como ya se ha dicho, pues el municipio es todo el polígono de riesgo. ujú. Además, las administraciones municipales no cuentan con un plan y estrategia para ir identificando y priorizando esos riesgos a lo largo del tiempo. Es un trabajo de resistencia y de continuidad para a lo largo de 5, 10 años, qué sé yo, 3, 4 administraciones, podamos consolidar un mapa de gestión de riesgo y de su gestión del riesgo, como ocurre con el mapa de riesgos del volcán Nevado del Ruiz, ¿no es cierto? Hay un mapa muy actualizado, muy activo, con todo un plan de acción, con presupuesto. Pero nuestros municipios, que son municipios de ladera, que frecuentemente están sometidos a procesos de remoción en masa, derrumbes, arrastres por crecientes súbitas, pues no tenemos identificado. Y para rematar, pues como seres humanos nos sentamos a las orillas de los ríos porque tenemos el agua y tenemos quien nos limpie la casa botándole la basura. Entonces todo eso se suma a todos esos elementos de conciencia ciudadana, esos tres deditos que apuntan a cada uno de nosotros, ¿cierto? Sí,
No, no, es que me dio risa, Carlos, que pegó nuestro papel. la mano. Y aparte, Dale, dale. la permisibilidad en la planeación y ocupación de esas zonas de amenazas por los alcaldes municipales, ¿no? Porque, pues, si no dejan construir, se me van a perder 4 o 5 votos o de 3 o 4 familias. Entonces, es una serie de elementos que nos han llevado a esa crisis del riesgo, ¿no Ujú. es cierto? Eso es como que lo que yo iba a mencionar. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, hay un tema también de burbuja inmobiliaria que ustedes, o sea, si usted quiere saber qué desapareció, mire cómo se llama Sí, o su sea, por lo menos es un urbanización. tigre en el barco que lo mantiene este. Perdón, la Beiba. ¿Quieres decir algo? ¿No? Entonces, cuando dicen el manantial, seguro, seguro fue que se secó un manantial ahí. Seguro, seguro. O sea, uno que casi con los nombres que va viendo en esos conjuntos nuevos, va viendo uno que había allí. Bueno, entonces ese es un primer enfoque, el enfoque de gestión de riesgo. Acá no hay ninguno que sea mejor que el otro. Estamos hablando de varios enfoques que hay que tener en cuenta en la planeación y que tendrían y que deben estar incluidos en el ordenamiento de cuencas, o sea, y viceversa, de cuencas hacia riesgo y de riesgo hacia cuencas. ¿Listo? Acá me voy a ir a otro. Y es esto del enfoque ecosistémico. Recuerden que nosotros en el país tenemos cerca de 8.000 ecosistemas. Pero ¿qué ha pasado? Entonces, algunos hablan solo del páramo, otros hablan solo del bosque andino, el otro habla solo del humedal, el otro habla solo de la turbera, el otro habla solo de la ciénaga, el otro habla solamente del río. Y resulta que la naturaleza es tan perfecta, chicos, que la naturaleza hace que todos seamos interdependientes. El páramo sin el bosque altoandino no vive, se requieren los dos. Pero el páramo y el bosque altoandino tienen a su interior humedales que pueden ser ciénagas, lagos, lagunas, turberas. Y uno dice, pero ¿cuál es mejor de estos? No, todos son esenciales, todos cumplen una función como hábitat de especies de fauna, pero también cumplen funciones a nivel de descontaminación, por ejemplo, de aguas o a nivel de captura de carbono o a nivel de producción de suelos fértiles, ¿sí? Y entonces se requiere que cuando nosotros hacemos la planeación, tengamos esa mirada. Es como cuando yo hago un rompecabezas para hacer, digamos que vamos a hacer un Mickey Mouse, la cara de un Mickey Mouse. Si a usted le falta la oreja, ese ya no es Mickey Mouse. Si le falta la nariz, no es Mickey Mouse. Es otro animal menos ese, ¿sí? Y entonces dice uno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo quisiera aquí, lo están viendo en este momento, ¿no? La lámina que tengo acá, ¿sí? Por favor, alguien me Se puede ve retroalimentar. ¿Sí? pequeñito, Sí, pero profe, sí, señora. Profe, estamos en la lámina Sí, del enfoque ecosistémico, tiene un listado de 12 puntos, de 12 Claro, sí, enunciados. listo. te está bien. ¿Sí Está se bien. ve bien? Listo. Lo tengo en Sí. pantalla completa, chicos. Ay, Dios. Bueno, entonces, acá lo primero que le está diciendo son 12 principios que usted debe tener en cuenta para esto. Y dice, hay que elegir los objetivos de gestión de la tierra, de los recursos hídricos, ¿sí? Y dice, pero ¿cómo la sociedad, lo que estamos haciendo en este curso? No vale que solo las autoridades ambientales, corporaciones autónomas regionales, Ministerio de Ambiente, parques nacionales, conozcan esos objetivos de gestión. No es suficiente. No es suficiente que lo conozca la entidad territorial, el municipio. No es suficiente. Es necesario que tú, como campesino, que tú, como minero, que tú, como industrial, que tú, como ama de casa, conozcas cuáles son los objetivos. Si yo no sé cómo está el recurso hídrico en mi municipio y cómo yo, Gisela Párez, y no estoy hablando como docente, no estoy hablando ahorita como funcionaria
sino estoy hablando como Gisela Paredes, que vive en este apartamento, no se hace responsable de qué es lo que le toca. Tiene el derecho al agua. Obviamente yo tengo derecho al agua, pero también tengo el deber de ayudar a conservarla. ¿Ustedes creen desde su rol, y no le estoy hablando como consejero en este momento, los invito a lo siguiente, cada uno 3 minuticos y dígame, en su rol, si usted es campesino, si usted es industrial, si usted es empresario, si usted es comerciante, escríbame por favor allí, voy a mirar acá, cómo usted está gestionando el agua. Acá lo voy a mirar en el chat. Compartir. Momentico, por favor. Ah, Daniela quiere comentar una experiencia. Dale, Daniela, qué pena, es que allá no podía ver. Dime. Bueno, nosotros como tal hemos venido trabajando con una quebrada, ¿sí? Sí. Y dentro de esos procesos han venido personal técnico de la corporación, en este caso ha venido Cortolima. Ujú, Y bueno, porque entonces, ¿cuál es el diagnóstico que ha dado por lo menos un geólogo frente a nuestra quebrada? ujú, La- las quebradas, por ejemplo, ellas tienen unas condiciones especiales, eh, unas son más jóvenes que otras, por ujú, el tema también del volumen. Entonces, en nuestro caso, ¿qué pasa? En cuanto a gestión de riesgo, nosotros estamos en una zona de riesgo, estamos en una vereda, yo hago parte también de esa vereda. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que les venía diciendo con respecto a nosotros como seres humanos, buscar el control de las fuentes hídricas. En algún momento de la vida, como era zona turística, se nos hizo muy fácil empezar a hacer represamientos. ujú, Estos represamientos, digamos que la comunidad aún no la ha tenido en cuenta, nosotros sí, que por eso de una u otra manera nació nuestra fundación con base en promover la protección de esta quebrada. Pero a lo que vamos es que, por ejemplo, esta es la hora y la misma comunidad, por ejemplo, tiene el enfoque de hacer un río léntico. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que crezca la quebrada va a seguir haciendo un proceso tanto de sedimentación como de erosión hacia las zonas alternas de la cuenca. Estamos hablando de las laderas. Lo chistoso del caso es que esta quebrada, por ejemplo, es el límite entre dos municipios, que es ujú, Carmen de Apicalipos y Melgar. Entonces, los recursos para gestión del riesgo vienen siendo departamentales, ujú. porque ellos no van a poner los recursos sabiendo que es una cuenca, así como suena también compartida entre municipios. Entonces, frente a esto, bueno, yo tenía conocimiento de este tema y pasó que durante las socializaciones que hubieron con respecto a, al Ponca del río Sumapaz, en un municipio, que no voy a decir el municipio para que no haya polémica, me di cuenta de algo. Y eso no sé si de pronto algún consejero también, pero, pero no nos digamos mentiras. Aquí los temas también son políticos. Entonces, quieren hacer una infraestructura frente al río en el cual no les importa que al otro lado del río, siendo otro municipio de otro departamento, se vea afectado. Ujú, Entonces, uno dice ahí como consejero o como persona del civil, porque eso es lo triste, uno realmente ni siquiera representa una institución, en mi caso es una fundación, yo no represento un ente de control, pero en este caso Cortolima, que es el ente de control, estaba a favor de hacer esa infraestructura, aún teniendo en cuenta que el geólogo presente
por conocimiento de lo que yo tenía aquí con respecto al riesgo que tenemos en una microcuenca, y yo se lo llevaba a una macrocuenca que es el río Sumapaz, y aún así defendían el hecho de hacer una infraestructura porque es que eso va a quedar bonito y le va a generar turismo al municipio. Ujú. Ya le eché. Entonces es ahí donde uno dice, o sea, ¿a qué jugamos nosotros como seres humanos queriendo controlar los recursos naturales? O sea, no, ni siquiera vemos la afectación a largo plazo, solo porque en este momento queremos, y lo digo es por un tema político, darle contentillo a unos cuantos para generar votos, para seguir en el poder, los mismos que siguen dañando el recurso. O bueno, las cuencas, solo por lo mismo, o sea, ¿a qué jugamos? Ujú. Ahí está, ya esa es como Gracias. la controversia. No, Daniela, Gracias. buenísimo el ejemplo que has dado. Sí, Marta, yo sé que no estoy presentando, estaba haciendo acá un jueguito y no es jueguito, sino tratando de ilustrar lo que estaba diciendo nuestra compañera Daniela, que es esto. Si lo están viendo en este momento, Perfecto. listo. Entonces, fíjate que Daniela me está diciendo lo siguiente. Hay un río que nace en este municipio. Yo lo puse que nace acá, Daniela. Lo que es azul, esta raya, los ríos no son así, son sinuosos. Qué pena, lo puse acá directo, tan, es azul. Este es el municipio A, que es el verde, municipio café es el B, ¿sí? El municipio A, el municipio B. Aquí identificaron que esta es zona de alto riesgo, esto rojo, ¿sí? Por decir algo. Algo que nos está diciendo allí Daniela y que es muy importante y que es parte de lo que quiero yo que también nos llevemos es cómo el tema de riesgos también trasciende a los municipios. Esto nos lo va a decir, por eso es que en la política de gestión de riesgo nosotros pasamos de riesgo de desastres a gestión de riesgo, donde dice identifique las amenazas, las vulnerabilidades e identifique si esto es riesgo mitigable o no mitigable. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se puede cambiar de riesgo mitigable a no mitigable? Y no estoy hablando de volteo de tierras, estoy hablando en forma, no sé, ¿cómo sería? ¿Alguno de ustedes me podría decir? Y ahorita hablamos del tema de turismo que acabaste de mencionar, que es otro tema que me parece muy, muy importante, aparte de todo lo que has dicho. De no Bueno, mitigable a mitigable, profe, con obras de estabilización quizás. Bueno, bien, obras de estabilización, pasar. Con Espérate, lo voy a poner acá. bioingeniería, profe, también bioingeniería se ha hecho para también estabilizar ladera y demás. Sí, mitigable a no mitigable. Ay, perdón. Que es una de las cosas que estamos hablando. Ahí lo van viendo, ¿verdad? Entonces, profe, señor, diga, si estoy entendiendo bien, si a estás ver, diciendo que no mitigable a no mitigable, es que se rompe con el poder de la resiliencia de la naturaleza. Si estoy entendiendo bien. Es decir, que tú no puedes ya no puedes no mitigar, es porque ya el proceso de restauración de la naturaleza o el proceso de restauración de las condiciones que hacen que la naturaleza recupere sus funciones, pues yo creería que ya es continuando con las obras, auspiciando un aumento de una obra que ya no permita la restauración de forma natural. Tendría que ser una restauración asistida, creo yo, o entendí mal la pregunta. tranquilo, no, fresco, ¿entendiste bien? Es que quiero que miremos y acá vamos a ver varias cosas. ¿Quién más? El riesgo, profe, Señor. no es mitigable cuando es un proceso geológico de fondo. ¿Sí me escucha? Sí, te Por escuchamos. ejemplo, en municipios que han tenido que ser evacuados, municipios que han tenido que ser evacuados totalmente de sus cascos urbanos porque una gran falla geológica o un deslizamiento en masa
amenazó toda su infraestructura y comenzaron a deteriorarse. Entonces son zonas de riesgo no mitigable generalmente por grandes fallas geológicas o por temas de subducción ahí en la placa de la corteza terrestre. Ahora, también hay zonas donde es recurrente la inundación por crecidas, por temas ya de manejo hidráulico de la cuenca, donde obviamente en cualquier momento puede ocurrir una avalancha, una creciente súbita, y también es sitios donde son zonas mitigables. Ujú. Zonas mitigables son que mediante la intervención humana por algunas obras mayores o menores de infraestructura podemos mitigar o reducir los niveles aceptables el riesgo. Ujú. Ok. Como Gramalote, de acuerdo a lo que contaba Carlitos Rodríguez, como Gramalote, por ejemplo, y también el Sí, delta del Magdalena, que se vive inundando todo el tiempo. Exacto. Ujú. sí, y en Cundinamarca hay varios municipios que tienen el mismo proceso, de procesos de deterioro de Y su... Gramalote, se me de- olvidaron, ¿no? Como unos- y Claro. En Cundinamarca hay otros municipios que están en ese proceso. En Quebrada Negra, en Cundinamarca, pasa mucho. Quebrada Negra, Música. Profe, Sopaipí, Señor. Sopaipí. eh, a propósito de la mitigación del riesgo, Carlos Sánchez, consejero del PONCA Río Negro. Dale, Carlos Sánchez. El viernes pasado eh, se hizo una plenaria muy interesante que giró en torno a la guadua como especie protectora. Ujú. Y, y como ustedes saben, seguramente la cuenca del Río Negro o el Río Negro tiene la cuenca, mejor, tiene una topografía de pendientes que hace que este río, aunque pequeño, cuando crece, pues devasta infraestructura, arrastra con. Entonces, en este concepto de riesgo mitigable, se está conversando acerca de introducir la guadua en las zonas de ronda, puesto Ujú. que esta especie es, una vez que el rodal alcanza cierto tamaño, eh, es una barrera que permite, o sea, disminuye la inundación Ujú. Aló, sí. y ah, después se vuelve a recuperar el rodal. Entonces, es una mitigación. Eso por un lado. Por otro lado, revisar un poco, en el caso de Puerto Salgar, mi, mi, mi terruño natal, esa ocupación que han hecho las comunidades, igual ocurre aquí en Bogotá, de los humedales del Ujú. río, ¿cierto? Porque poblaciones se emplazan allí y cuando viene la creciente vienen los problemas. Entonces, pasar de un riesgo, eh, perdón, introducir un elemento mitigable se está discutiendo, es más, está dentro de una de las fichas programáticas la guadua como especie protectora. Ese es mi Ujú. aporte. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera comentarles algo. En la ley 388 del 97 nos dice que algo que tienen que hacer las administraciones municipales es identificar las zonas de riesgo no mitigable y con base en ello tendrán que hacer los procesos de reubicación de la población que ya está allí asentada y hacer las obras que sean necesarias. Pues yo quisiera llamarles la atención acá a varias cosas. Resulta que si yo sigo sin mirar en qué, perdón que me levante, es que también llegué a trabajar, entonces estoy un poquito, acá hablaré con ustedes así un poquito caminando, y es, ¿qué hace que esto pueda ser mitigable o no mitigable? ¿Su municipio tiene los recursos? O sea, a nivel o sea, a nivel técnico, puede ser que se diga, sí, hay que hacer un muro de contención, no sé cuánto, y es posible ahí la tecnología y vale 20.000 millones de pesos. Te dice, no, pues que se mueva el alcalde, que se mueva y que consiga los 20.000 millones de pesos. Listo. Será, su municipio es categoría 6, categoría 5. ¿Qué categoría tiene su municipio y poder de endeudamiento
para poder llegar a decir, no, saco un empréstito por los 20.000 millones de pesos? Pues no lo sé. Cada uno de ustedes conocerá un poco más de eso. Pero la otra puede ser que yo tenga los 20.000 millones de pesos, pero a nivel técnico no haya las opciones tecnológicas que me permitan abordar ese riesgo. O sea, sigo estando en no mitigable o por temas técnicos o por temas financieros, o también puedo hacer lo otro a nivel político. Miren, si no está preparada la administración municipal, el Consejo Territorial de Planeación, el Consejo Municipal, ustedes como consejeros de Cuenca, ¿cómo hacen para hablar y poder? Miren, ustedes dirán, ahora nos dice que hablemos con todo el mundo. Pues claro, porque es que lo primero es, tenemos claro cuál es el riesgo que tenemos en ese municipio, cómo tenemos que unir fuerzas todos para poder volver, si eso es no mitigable, a mitigable en términos políticos, técnicos y financieros. Pero también hay un asunto y es de cultura ciudadana. Ustedes lo mencionaron allí y hay la ubicación. Ustedes saben que hay terreros en todo lado y van y venden a las familias pobres, les dicen, aquí se puede asentar usted y después vamos a, ¿cómo se llama eso? A formalizar todas esas viviendas que están ahí. Y ahí voy a hablar de otros derechos que espero poder avanzar ahora, que dice uno, ahí entramos en juego con varios derechos. Pero ahí lo que quisiera decirles es, ¿será que nosotros cuando estamos mirando la planeación de la cuenca, la planeación del municipio, peleamos con la naturaleza o reconocemos la naturaleza? Cuando yo reconozco la naturaleza y reconozco cuáles son los ecosistemas, esa es mi primer opción preventiva que tenemos. Si ya estamos ubicados allí, ya nos toca comenzar a mitigar los posibles impactos de esto, ¿cierto? Y aquí algunos de ustedes dijeron, ¿será que, profe, es restauración pasiva o activa? Si usted reconoció cuáles son los ecosistemas que hay en su municipio, cómo es que el río trasega por el municipio, qué tipo de río es el que tengo, usted va a hacer procesos, y acá por eso es importante, procesos de planeación territorial que estén acordes con el río, no que peleen con el río. Miren que hay una cosa muy interesante, cómo se construía hace tiempo los poblados. Y yo no sé, creo que ahí me están viendo, ¿verdad? Ustedes me están viendo a mí, ¿sí? Sí, señora. Listo. Antes, ¿qué pasaba? Se construía mirando al río, así las casas miraban al río. Entonces, ¿usted qué hacía? Usted durante el día estaba ahí, pasaba y decía, ve, el río va bien. O comenzaba a ver que como que el movimiento del agua era más rápido y comenzaba a traer madera, hojas. Y entonces usted dice como que algo está pasando. Incluso era un sistema de alerta temprano. Ahora, ¿qué pasa? Perdónenme que les dé la espalda. Construimos hacia allá, de espaldas al río. Ustedes son el río, por eso me hago así. De espaldas al río, ¿qué está pasando? Oiga, qué raro. El río se entró al municipio en la noche. Se entró e inundó y generó la tragedia. ¿Acaso eso no quiere decir que nos desconectamos del río? Pero miren lo otro. Estamos así, y lo decía Carlos por allá. Eso tenemos el colchón al río. Es que se dañó la nevera al río. Es que vaya, échela allá al río, al río. Y los ríos se nos volvieron cloacas. ¿Sabes quién? Aquí cuando yo vuelvo esto una cloaca arriba, ahí no me quién se está tomando esa agua, aguas abajo. Mi vecino lo decía Daniela. Ya no me fui por riesgo, Daniela, sino me estoy yendo por cómo estamos utilizando el río y cómo yo soy dependiente del que está aquí, del que está acá, del que está acá, del que está acá, y ahí hacia abajo. Pero tal vez por eso es que nos dice acá, me devuelvo un poco, dice, perdónenme, ahora sí lo voy a poner en pantalla completa, me dice, la gestión debe estar en el nivel más bajo, y en el nivel más bajo es que tú y yo como ciudadanos,
responsables. O sea, es que ahí miren que estoy hablando es de un deber también. No es solamente que yo tenga derecho al agua para mi consumo de agua potable, para preparar mis alimentos, para lavar mi ropa, para mis cultivos, para mis animales, sino que eso mismo lo requiere mi vecino, lo conozca o no lo conozca, sea del otro municipio, de la otra vereda. Pero ¿será que nosotros hacemos eso? No. Por eso es que está la cerca que camina, ¿sí o no? Eso mi vecino no se da cuenta y la cerca camina y se corrió un poquito y mi finca creció. Y ese río, esa laguna que era de todos, ahora resulta que es de alguien. Antes la utilizábamos todos. ¿Ha pasado o no ha pasado o me lo estoy inventando? Puedo tocar un tema con respecto a eso. Ujú. Por lo Dale. menos en el área donde vivo, me ha pasado que uno se pone a analizar por notaría las Sí. propiedades y muchas veces dentro del área queda espacio de la quebrada. Ujú. Entonces es donde uno, bueno, yo en lo personal no entiendo cómo las autoridades o en este caso la parte de notaría genera estas faltas, porque es que de una u otra manera eso hace que culturicemos a las personas también de que esto como es mío, me pertenece, yo puedo hacer con ellos lo que quiera. Y eso es un error muy grande en la sociedad, en nuestra sociedad. Ujú. Entonces, por lo menos me ha tocado batallar emocionalmente con muchos vecinos, porque es que eso de estar también peleando con la gente es muy complicado. Tengo un Ujú. vecino al lado de mi casa que construyó a 1 metro de la quebrada. Se le hizo el proceso por cortolima, por planeación, pero como es amigo de los de la administración, a ellos no les han hecho nada. Me pasó también con el tema de otro vecino de otro lugar que tienen un afluente muy cercano a su casa y se le hizo muy fácil como tenía que pasar carretera, sellar una parte de un poquito de agua y entonces aquí no ha pasado nada porque como es mi predio yo puedo hacer lo que quiera. Ujú. Uno habla con las corporaciones y si tienen los técnicos y hacen las verificaciones bien, pero yo lo he visto, lo he vivido, si también les pagan por debajo de cuerda, también ahí quedó la cosa. Ujú. Entonces, a veces desde estos espacios lo ve todo tan fácil y dice uno, no, es que está la normativa para tal cosa y se debe hacer, pero en el territorio, viviendo con la comunidad, con con cada pensamiento tan arraigado, tan diferente, es bastante complejo. Y lo que tú dices también es muy cierto, por lo menos nosotros que vivimos cerca a las quebradas, en las áreas de las veredas, que nosotros nos damos cuenta que es la falencia también de la administración municipal, el hecho que no haya como unas proyecciones de evitar que las personas, pues también por control, porque es que pues en áreas tan extensas no pueden tener un policía en cada cuenca. Ujú. Entonces, es ahí donde lo que venimos hablando, un tema de nosotros como seres humanos de querer tener el control absoluto sobre lo que, entre comillas, nos pertenece, pero es que nada nos pertenece. Entonces, nosotros de verdad estamos siendo, ¿cómo se dice? Bueno, no. En este momento hay tantas palabras para eso que no la tengo clara cuál podría ser la más, pero nosotros nos dedicamos es a destruir donde vamos. Ujú. O sea, a mi Sí. percepción territorial, porque pues de verdad que uno cuando estudia estos temas son muy bonitos en teniendo los conceptos técnicos,
pero cuando uno le toca la comunidad como tal, en territorio y hablar con ellos y entrar a sensibilizarlos y decirles, venga, ustedes no deben, uno pasa por el malo del paseo, por lo menos yo soy coordinadora del comité ambiental de mi Junta de Acción Comunal. Eso es estar con dolores de cabeza. Yo prefiero no hacer, no opinar, no decir nada, porque es que uno se involucra en eso y termina haciendo el mal. Sí. Sí. Hay una cosa, Perdón. Daniela, sí, sí, Daniela, lo que tú dices, por eso es que fíjese en una cosa, no te pasa solo a ti, Daniel. Mire, a todos hay un investigador, eso es del año 68, que estaba diciendo la mejor regulación es la regulación propia. Pero a muchos nos gusta que a los demás los regulen, pero que a mí no me regulen. Entonces, aunque la ley esté bien, aunque sea buena, y muchas veces no es lo que estamos diciendo, que es que fue que le pasaron plata por debajo y por eso dejó que pasara, o por el amiguismo, también puede pasar, pero no todas las veces. Y aquí es el llamado es si Daniela, si Marta, si Carlos, si Iván, si Gisela, si Miguel, si me explico, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. No tendría por qué ser que si me llevan a la cárcel o me hacen una demanda, yo haga el uso adecuado del agua o que tenga que volverme consejero para entender esto. Yo, Gisela Paredes, como ama de casa, debería entenderlo, ¿sí? Sin embargo, ¿qué nos está pasando? Por eso acá, cuando hablan del enfoque ecosistémico, y después vamos a hablar de derechos de la naturaleza, por eso le dice, en enfoque ecosistémico, tenga en cuenta, y lo dice también la ley 388 del 96, del 97, es la función social y ecológica de la propiedad. Y es, no, es que el agua nació en mi, como yo tengo el nacimiento dentro de mi propiedad y de malas, si la contamino, usted verá qué hace con eso. No, señores, es que yo tengo un derecho al agua y tengo una responsabilidad de entregarla en mejores condiciones de lo que yo la usé o la tengo. Pero es lo que no estamos haciendo. Entonces, por eso es que se dice, no es solamente entidades territoriales o autoridades ambientales, sino cada uno de los que estamos acá, cómo lo trabajamos. Y ahí viene algo, Daniela y compañeros, y es, óigame, tenemos unos proyectos ambientales escolares de tu vereda, de tu municipio, del colegio, de la escuela, cómo los niños allí están viendo lo que es su cuenca, cómo es el sentido de pertenencia, cómo los niños están aprendiendo a cuidar esa cuenca que es suya. Ahí empieza mi derecho mi derecho y mi deber. Por eso acá se está invitando a todos a mirar y a que conozcamos. Porque es que, o sea, efectivamente no vamos a tener 50 millones de policías en Colombia para los 50 millones de colombianos, para que esté un policía detrás de cada uno diciendo, a ver, a mí no bote el colchón entre la cuenca, ¿cierto? Pero también es importante aquí hablar, dice, óigame, si usted habla de agua, el agua depende de un ecosistema. Y depende, y aquí voy a hablar de algo que es bien importante, la salud de los ecosistemas. Si usted no tiene un ecosistema saludable, el agua que sale de allí tampoco va a ser saludable. Si usted tiene un ecosistema que está contaminado por mercurio, por temas de explotación minera ilegal, por ejemplo, o por el uso de agroquímicos, no, es que yo utilizo el Roundup porque eso sí hace que el quicuyo, mejor dicho, pega buenísimo. Sí, pero también se está lixiviando y va a ir al agua, y ahí dame quién se va a tomar el agua con Roundup. Y el Roundup es glifosato, señores. Dice, no, pero profesor, no es para cultivos de uso ilícito. Sí, pero el Roundup, el principio activo es glifosato. ¿Y qué es lo que yo me estoy consumiendo entonces? O con mercurio, o con glifosato, u otros. ¿Cuál es la responsabilidad? Ayer me decía un señor
que produce lulo, el tío produce lulo y que saca unos lulos gigantes al mercado que le pagan muy bien. Dice, pero mi tío jamás se toma un jugo de lulo. Le digo yo, ¿y por qué? Dice, no, porque él sabe que está tan contaminado por agroquímicos que él dice, no, yo protejo mi salud. Y ahí es donde va a venir algo bien interesante. ¿Cuál es la ética? Y es, mientras que a usted no le toca, no le importan los demás. Pero ¿y cómo hacemos eso? Miren, y voy a decir una expresión que se ha vuelto muy popular en Colombia, la del vivo bobo. Yo soy viva cuando yo hago todas esas cosas y usted sí es más bobita que toma el agua y de para abajo. Eso sí, ese es su problema. Y así, ¿cuántos pensamos así? Y vamos contaminando la cuenca y después decimos, oye, qué raro, toda esa gente que está sufriendo de cáncer, mira todos los problemas gastrointestinales, mire todos los problemas que tenemos de erupción dérmica. ¿Qué está pasando? Pues que estamos haciendo eso, que no estamos pensando en los otros y en nuestra corresponsabilidad. Acá están, bueno, acá me están contando varias cosas. Por acá dice que construcción de jarillones, por allá nos están diciendo. Soy veedor de defensa del territorio por los impactos de las industrias de hidrocarburos, nos dice Ariel. La caracterización de las áreas protegidas no la respetan estas industrias, no les interesa los riesgos irreparables de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, con una alerta de remoción en masa y múltiples fallas geológicas. Hay que revivir la cátedra ambiental, la historia, la geografía, materias que las quitaron del pensum escolar, pero que son necesarias. Obviamente, ajustarse a la realidad y con enfoque en el cuidado de los recursos naturales y la convivencia equilibrada con el ecosistema. Ibar Fernando, ¿sabes qué quiere decir eso? ¿Recuerdan que ahorita la COP16 se llamaba Paz con la Naturaleza? Eso, eso es paz con la naturaleza. Porque resulta que cuando yo contamino el río, no solamente contamino a mis vecinos, sino a esas aves que hacen uso de ese río, a esos peces que hacen ¿cómo es? Uso de ese río. Por ejemplo, los peces son bioacumuladores y es que ellos querían ser bioacumulados, o sea, digamos, tener esa situación, no. Acá dice Miguel Ávila, ahí es muy relevante la percepción del concepto de propiedad versus apropiación, entendiendo desde las ciencias naturales como participación con relación, sí, bueno, con relación al hombre con la naturaleza se establece un arraigo, un respeto y cuidado, pero el derecho a la propiedad se entiende como la capacidad de dominar al otro y se deja de lado sus cualidades asumiendo supremacía del hombre sobre la naturaleza. Sí, eso que nos estás diciendo, fíjate que fue que nos dijeron que éramos los reyes de la creación y como éramos los reyes de la creación, todo está para que me sirva a mí y yo soy el que digo qué sirve y qué no sirve, ¿cierto? Y tengo el derecho, según creemos, tengo el derecho a decir que animales son incluso feos y si se acaban no importa. Y si ese río se acaba, pues no importa, yo igual me puedo ir para otro sitio, ya puedo utilizar otro río. ¿Es eso ético? Miren que nos estamos extinguiendo y no nos damos cuenta. Aquí quisiera también, estamos hablando, lo decía una de las compañeras, Marta, por allá hace rato, las diferentes escalas temporales. Yo esta presentación se las dejo para que después podamos también compartir y todo, pero resulta que el río no se hizo de un día para otro. Los procesos de descontaminación del río, por ejemplo, lo que nos pasa con Río Bogotá con la sentencia del 2014, ¿ustedes creen que eso sale de un día para otro? ¿Mm? Estamos hablando de un conflicto social donde intervienen, donde se requieren decisiones técnicas. Me están diciendo que nos quedan 5 minutos, chicos, esto se fue muy rápido. Entonces dice uno, ¿y cómo hacemos? ¿Esperamos los próximos 10 años o comenzamos hoy? Seguimos en la disputa por a quién sí le toca, o cada uno vamos
entiendo y también va a haber trabajar. Esto es un enfoque ecosistémico, a mirar cómo somos interdependientes entre fauna y flora y el agua, y nosotros los humanos, y cómo debemos trabajar. Pero también es importante, y no hemos llegado acá, esto fue el enfoque urbano-rural. Ese es el otro que es importante. ¿Qué es importante? ¿Las ciudades o lo rural? ¿Cuál es importante? Díganme ustedes. ¿Mm? ¿Sí me escucharon? Sí, señora. Sí, señora. Hay una situación, cuando yo hablo de territorio, es que los ciudadanos de las ciudades, los ciudadanos de los territorios rurales o del territorio urbano, ambos son ciudadanos y ambos tienen el derecho a tener condiciones de vida adecuadas. Y ambos, en el marco de los derechos humanos, tienen derecho al trabajo, tienen derecho a la vida digna. Pero ¿y cómo lo estamos haciendo? Pareciera que hay un desbalance, ¿no? O sea, la supremacía la tienen las ciudades y nosotros decimos, oiga, y mande más agua para acá. Yo no sé usted allá, si usted no tiene agua potable, pues realmente yo ni sabía que no tenía agua potable, con tal que a mí me llegue acá al grifo, porque para eso yo pago el servicio de acueducto. Y entonces ahí es cuando entra otro tema que es de ética. ¿Quién sí debe estar bien y quién no? Y la idea es que por eso el ordenamiento territorial busca disminuir brechas. Tenemos que estar bien todos. Necesitamos que los ciudadanos de los territorios rurales tengan acceso a educación, a salud, a producción de alimentos. La pandemia nos enseñó que las ciudades sin lo rural no existen. Pero ¿saben qué enseñó? Que lo rural no puede planificarse si no se tiene en cuenta que depende de unos ecosistemas, que no se tiene en cuenta que depende de la fauna, de la flora y del agua que produce. Acá no, mire, ningún campesino produce agua, ninguna comunidad indígena produce agua, ninguna comunidad negra produce agua, ningún industrial produce agua, ninguna autoridad ambiental produce agua. Es la naturaleza la que produce el agua. Todos los anteriores dependemos de allí. Algunos tienen unas mejores características de comportamiento con la naturaleza que hoy no alcanzamos a ver. Pero tenemos 2 minutos, por Dios. Yo quisiera invitarlos a lo siguiente, si les parece, si están de acuerdo. Esta presentación que tengo, la voy a dejar para que la envíen nuestros compañeros también acá de la universidad, para que ustedes la tengan. Le echen una mirada, porque es que no alcanzamos a hablar de todo lo que tenemos que hablar de enfoques. Mire, todavía me falta el enfoque de derechos, que ese es espectacular. Y, y no solo es espectacular, es que vamos a hablar varios derechos que son súper importantes. Lo voy a pasar así rápidamente para que lo miren y la paso, porque los vamos a retomar en el módulo de participación, ¿sí? Para que esto. Acá el enfoque de derechos, claro, va a hablar de derechos colectivos del ambiente, de los derechos de pueblos indígenas, del territorio como sujeto de derechos, de los derechos de los campesinos. Acá está pues parte de lo que tenía preparado, pero no alcanzamos a hablar todo esto. De los derechos de la naturaleza. Ahí también tenemos la sentencia del río Atrato, sujeto de derechos, y cómo es emblemática porque de ahí va a surgir todo el derecho de principios bioculturales. ¿Mm? Y acá viene un tema que alguno de ustedes dijo, cuando dijo estaba secuestrada la mamá Grillo, y es como el conflicto armado también está haciendo que incluso el agua, los territorios y las comunidades, ¿sí? Esto es parte de lo que está ahorita actualmente de derechos de los campesinos. Yo acá les traje el Plan Nacional de Desarrollo. Era un poco, y lo de determinantes, no alcanzamos a trabajarlo. Quisiera, no para que lo, ya que quedó ahí, la dejo para que puedan mirar la presentación, porque
que sí es importante que tengamos claro todo esto con todos los conocimientos que ustedes tienen. Y yo me voy a quedar con esta en este momento. Y es, ¿será que podemos seguir más simples procesos urbanísticos y después no entendemos por qué nos inundamos? Y ustedes dirán, y no hablo de gobernanza. Y voy a hacer la aclaración de una vez para ir cerrando por hoy. Y es el tema gobernabilidad, es la potestad que tiene el Estado para tomar decisiones sobre todo lo que es común. Sin embargo, no era suficiente, porque es que no vale que sea el presidente, la política, la otra, los senadores. No, resulta que como lo vimos hoy, al menos en la parte de enfoque ecosistémico, una parte, era que tus decisiones individuales, colectivas, es decir, tú, María, tu vereda, ¿cierto? Tu corregimiento, tu municipio, los industriales que están allá, están tomando decisiones. Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo entre lo que dice la ley y lo que está pasando en lo local con todos los que acabo de mencionar? Tenemos que hablar. A eso se le llama gobernanza. ¿Cómo hacemos para podernos poner de acuerdo y tomar decisiones donde concretemos el bien común? Y sobre todo el agua nos llama a eso. ¿Cómo hacemos para que todos que tenemos el derecho al uso del agua, el deber en esto, también lo concretemos en nuestras acciones que tenemos en territorio? Una pregunta. Por ahí me están preguntando que cómo sería lo de la asistencia. Acá me están diciendo, un ejemplo de lo que hablas es en Suiza. Si me ayudan con lo sí, señora, gobernanza multinivel. Es que la gobernanza viene, lástima que hoy no alcanzamos a hablar, desde el nivel nacional, porque es que es también entre instituciones, entre sectores. Después vamos a hablar de la gobernanza regional, gobernanza departamental, municipal, local. Y hay varios tipos de gobernanza: gobernanza de tierras, gobernanza de aguas, gobernanza de áreas protegidas, pero resulta que todas estas tienen que hablar, que se juntan en el territorio. Es decir, allí tenemos que mirar diferentes instrumentos y para eso, cuando hablemos de participación, es como en esos niveles de gobernanza, también tenemos que incidir en unos y en otros. O porque somos consejeros o a veces asistimos como sociedad civil, también puede pasar. Gracias, José. Bueno, aquí hay una discusión. Ariel dice, esto no es un recurso. En el Código de Recursos Naturales dice que es un recurso, pero fíjense en que nosotros tenemos que cambiar, porque en la medida que se ve solo como un recurso, se ve como algo extractivista, ¿cierto? Es para extraer lo que decíamos desde esa visión de dominio. Y pues bueno, ahí tenemos que avanzar. Deberíamos de cambiar ¿Cómo, Carlos? la visión de lo rural, porque es que vemos lo rural como algo que válgame el término, como despreciable, que no tiene importancia. Pero en la gran mayoría de la ruralidad están, como tú lo dices, todos los ecosistemas que nos están proporcionando bienes y servicios ambientales, y la ciudad simplemente se ha convertido en un demandante de estos bienes y una fuente de desechos de todo tipo. Entonces, si seguimos aumentando esas inequidades en lo rural, pues lo que estamos fomentando es la migración y el inadecuado uso de esos territorios por parte del que puede apropiarse de esos territorios. Cuando tratemos de reducir esos niveles, dan oportunidades en los pequeños poblados y municipios para frenar un poco la migración y al contrario, fortalecer las capacidades de ese sector rural en la producción sostenible, en el cuidado de los recursos, en compensar adecuadamente esos bienes y servicios que nos están proporcionando, esas brechas, esas inequidades y esos factores que están generando ese cambio climático, al menos a nivel urbano, se van a mitigar ampliamente. Pero mientras desde el poder central y aún desde los poderes municipales y departamentales no miremos las zonas rurales como esa fuente de bienes y servicios ambientales, vamos a seguir de peor en peor, porque el campesino
en esas condiciones estrechas económicas, lo que hace es depredar el medio ambiente para sobrevivir. Su único objeto es sobrevivir. Y si hay que tumbar el monte, lo tumban. ¿Por qué? Porque es su única forma de ingreso viable. Entonces, eso, unido a niveles de educación y de formación, capacitación, pero nos va. Carlos, se te fue otra vez la intervención. Ya, no, está, pues es que como si abudinearon los 70.000 millones, la conexión rural quedó malísima. Entonces, Carlos, hay una cosa y es algo que a mí me parece sorprendente es cuando se define lo rural. Fíjense que una definición es rural es todo lo que no es urbano. Imagínense, hasta con ese término se está invisibilizando el territorio rural. Cuando hablemos, vamos a hablar de la misión rural y acerca de los derechos. Por eso es que hablamos del tema de formalización de la tenencia de la tierra, los derechos de las comunidades, que también, por supuesto, a partir del 2023 por fin se reconocen los derechos de comunidades campesinas y bueno, tenía como muchas cosas para decirles hoy, pero los invito, por favor, de verdad, de corazón, espero, bueno, muchas gracias a sus comentarios. El tema de gobernanza multinivel, Ángela, claro que lo vamos a tratar porque es que tenemos que trabajar a diferentes niveles para poder incidir también en las decisiones y los invito a ver la presentación, yo la envío ahora y bueno, nada, o sea, les deseo una buena noche y que estén bien. Bueno, entonces, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, mi profe Giselle. Muchísimas gracias a todos. Y antes de irse, por favor, profe, muchas gracias en serio. La clase fue demasiado participativa y yo creo que a todos nos quedó muy claro y quedamos con ganas de más. Y yo sí quiero hacerles una invitación a todos, por favor, el miércoles. Tratemos de estar conectados desde el computador, tratemos de no faltar, busquemos un sitio para que podamos tener internet con tiempo, para que podamos aprovechar la clase. Además de esto, vamos a dar lineamientos sobre cómo va a ser el proceso de las actividades que tenemos y de la suspensión de nuestro diplomado y cuándo continuaremos. Entonces, muy importante que por favor todos asistan, que tengamos todas las preguntas y que participemos, por favor. Entonces, de nuevo, gracias. Creo que la asistencia se va a seguir manejando. No sé, Dalia, si está acá por medio de los que se van conectando a la plataforma. Ingeniera Muchas Catalina, gracias. buenas Hola, noches. para no Muchas tener gracias, profe. que me envíe- Excelente la clase de hoy. Qué Profe, le bueno, me agradezco mucho. alegra. Qué Gracias. bueno. Claro que sí, aquí estaré. Estoy para todos ustedes y ustedes para mí. Ahí podemos aprender todos de todos. Y sí hablaremos de temas de comunidades indígenas porque son distintas. Súper, profe. Esa es la idea. Dieguito, ¿tú me puedes aclarar el tema de la asistencia antes de que se desconecten todos, por favor? Claro que sí, ingeniera Catalina, es que la profe Dalia está teniendo unos inconvenientes, sin embargo, por interno me comenta que la asistencia se generará por medio de de la que genera Zoom, la que se genera de Zoom, Ok. entonces no hay inconveniente para la asistencia. Muchas gracias, profesora Gisela, muy agradable su presentación y pues nos vemos el próximo miércoles a todos los consejeros y a los participantes de este diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Gisela. Profe, Gracias. Muchas Un abrazo. gracias. verdad, de nuevo, feliz. Gracias, Abrazo. muchas Profesora, gracias para todos. excelente, Gracias muy a la profesora. buenas Excelente, noches. excelente explicación. Gracias, profesor. Gracias a Espero que ustedes. Con se mucho repita, se cariño. continúe con estos temas. Muy bueno, profesor. Bueno, Gracias. gracias. Cuídense pues. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Uy, es un poquito estornudo con esta Alcanzó a salpicar aquí. Alcanzó a salpicar aquí. que nosotros esto fue participativo. Pero así estaba yo estornudando ayer, es que estamos con el clima, mejor dicho. Cuídense, ahora sí, los dejo. Chao, chao. Bye. Gracias, profe, muy amable. Bueno, Linda, cuídense. linda clase, Gracias. 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 Bueno, pues chao.